Si podemos resumir al bloque oriental durante la Guerra Fría en Europa en un término, es en definitiva el Pacto de Varsovia. Los países miembros de esta alianza militar liderada por la Unión Soviética se alinearon indiscutiblemente con cada política decidida en Moscú, salvo por la gran oveja negra de la alianza, la Albania de Enver Hoxha, quien desafió abiertamente a Moscú. ¿Cómo este pequeño país se rebeló ante el gigante soviético y por qué esta decisión fue catastrófica? ¿Te interesa? Dale, entonces quédate hasta el final del video. ¿Te imaginas cómo sonaría tu propia voz hablando chino, alemán o urdu? Con Bribe es posible. Es la plataforma de doblaje y edición de video con inteligencia artificial más económica y accesible del mercado. ¿Tienes un proyecto de negocio en donde necesitas crear videos? Bribe traduce tu contenido a docenas de idiomas en segundos. Haz clic en el enlace de la descripción y primer comentario para obtener un descuento del 20% con mi código SEBAS20. Albania obtuvo su independencia del Imperio Otomano en 1912. Para un país pequeño en un continente tan convulsionado, su historia fue cuanto menos complicada. Fue invadida y ocupada por Italia antes y durante la Segunda Guerra Mundial, convertido en un satélite fascista y finalmente liberado tras la intervención soviética de la mano de los partisanos albaneses liderados por Enver Hoxha. Este conocido personaje se convierte entonces en el líder de la República Popular Socialista de Albania. El nuevo nombre del país lo dice todo. Albania quedó entonces al este del telón de acero y se unió al Pacto de Varsovia, la famosa alianza militar que nació como contraparte de la OTAN. Hasta aquí todo muy bonito, pero las cosas cambiaron tras la muerte de Stalin y el inicio del gobierno de su sucesor, Nikita Khrushchev. El nuevo mandamás de la URSS es recordado por su política reformista que lo alejó de la ortodoxia de su predecesor. Hoxha consideró las acciones de Khrushchev como revisionismo, un abandono del stalinismo y una traición al marxismo-leninismo. En 1961 se rompieron las relaciones diplomáticas y en 1968 Albania abandonó formalmente el Pacto de Varsovia como una protesta ante la invasión a Checoslovaquia tras la Primavera de Praga. Acto seguido, Albania se alineó con la China de Mao Zedong, quien también había roto con Moscú. Sin embargo, durante los años 70, Pekín comenzó a acercarse a Estados Unidos, siendo la icónica foto de Nixon y Mao la personificación de este hecho, por lo que Albania también rompió con China. Y así, el país quedó más aislado que la misma Corea del Norte. El problema que su aislamiento se dio en una época y región muchísimo más conflictiva. ¿Que a Hoxha no le daba ni un poquito de miedo que se lo carguen? Respuesta a lo anterior, claro que sí, por supuestísimo que el miedo ante tal nivel de aislamiento era inherente, por lo que al dictador albanés se le prendió el foco. Gastar anualmente entre el 8 y el 20% del PIB de Albania en la construcción de 173.000 búnkeres a partir de 1975 ante la posibilidad de un ataque extranjero que nunca ocurrió. Esto significó un ritmo de construcción de unas 22.000 unidades por año, prácticamente un búnker por cada 17 habitantes. Yo personalmente tuve la oportunidad de conocer uno de estos búnkeres que ahora es un museo, y vaya que entre sus paredes se podía sentir este triste episodio de la historia del pueblo albanés. Antes de la ruptura, la ayuda soviética era vital y gracias a ella su presupuesto estatal creció hasta en un 233%. Para un país aislado, sin más ayudas extranjeras y sin muchos recursos que ofrecer, Albania fue durante este periodo y con grandes diferencias el país más pobre de Europa,
con una economía basada en la agricultura colectivizada. La escasez de bienes básicos era el pan de cada día. Un análisis de 1987 describió la realidad del país. La carne y la mantequilla se racionaban. En Tirana, cada familia recibía menos de 2 kilos de carne a la semana. Un traje de lana simple costaba 240 lek o $35 de la época, lo equivalente al 44% del salario mensual promedio de 550 lek. Además, Albania no fue la excepción de un país al este del telón de acero con restricciones extremas a la movilidad y al comercio exterior, así que ni siquiera podías pensar en huir. Tras la caída del telón de acero, Albania pudo salir de esta situación y eventualmente fue escapando de la pobreza hasta convertirse en un país estable y próspero. Sin embargo, esta catástrofe bajo la era Shoya quedó como una cicatriz en la memoria histórica de los albaneses, quienes fueron presos de un régimen asesino bajo un autócrata que priorizó su ego e ideología antes que el bienestar de su pueblo. ¿Conocías esta triste historia?